Solo me bastaría encuadrar algunos aspectos que me parecen muy importantes, sobre todo en el proceso de creación del CINTECB. Hablamos del año de 1973. En ese año había una serie de acontecimientos relativamente cercanos que habían sucedido en México. Y hablamos de la lucha estudiantil de 1968, la masacre de 1971, donde los estudiantes reivindicaban el derecho a la democracia. La mayoría de los compañeros fundadores del CINTECB provienen de estos movimientos. Eran compañeros, en su mayoría estudiantes, que al integrarse a su primer trabajo, retomaron toda esa utopía general en ese entonces. Y hablamos también de que el sindicato nació siendo de izquierda. ¿Por qué? Porque dentro del sindicato coexistían una serie de corrientes que tenían cada uno su perfil ideológico específico. Y hablamos de compañeros del Partido Comunista, que la corriente 4 de marzo precisamente estaba integrada en su mayoría por militantes de este partido. Estaban también los compañeros de Democracia Proletaria, que eran compañeros trotskistas del PRT. Estaba Línea de Masas, compañeros maoístas, y que tenían en su seno también algunos compañeros anarquistas. Estaba Tribuna Sindical, que eran compañeros que tenían cierta coincidencia con los compañeros de la Liga. Y estaban otras agrupaciones pequeñas que dentro de este proceso de lucha, de integración y sobre todo de construcción del sindicato, proponían sus estrategias, proponían las acciones, y había algo que por delante de las diferencias estaba la unidad. Los congresos eran congresos donde se debatía de manera política la línea del sindicato, y al final de cuentas, entre todos, al final del congreso, salíamos armados para la lucha. En ese entonces también, cuando se crea el sindicato, había un tipo que desde mi punto de vista ha sido el único ideólogo del PRI, que era Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, quien impuso las condiciones para que el CINTECB aceptara el recuento. Es decir, los 4 puntos que manejaba el compañero Daniel fueron puntos que puso como condición, no negociación, condición, Jesús Reyes Heroles, bajo la amenaza de que en caso de que no se aceptaran estos 4 puntos, la fuerza pública entraría a desalojar a los paristas. Es decir, una amenaza de un Estado totalitario. Ya el populismo estaba a punto de fallecer. El último fue precisamente, como dicen aquí, José López Portillo. Pero este proceso, digamos, de construcción del sindicato se enfrentó a ese problema concreto, la amenaza, la guerra sucia de la que hablaba el compañero periodista, la guerra sucia donde desaparecieron a miles de militantes, compañeros, y muchos de ellos no eran pertenecientes a la Liga, eran compañeros activistas en sus colonias, en sus ejidos, en sus sindicatos, y fueron desaparecidos. Hubo miles de jóvenes que en aquel entonces desaparecieron bajo este puño de hierro de López Portillo, de Echeverría. Entonces debemos de entender la construcción del sindicato desde esa perspectiva. ¿Y dónde se ve el perfil ideológico del sindicato? En su declaración de principios, compañeros. Lean ustedes la declaración de principios y ahí se ve cuál es el tipo de sindicato que desde aquel entonces hemos estado propugnando. Un sindicato democrático, un sindicato de clase, un sindicato comprometido con la transformación social. Y esto significa, compañeros, un sindicato de izquierda. Por eso nosotros decíamos en aquel entonces, en el periodo de 1976, la lucha sindical, donde se nace el CINTECB, nace también el CITUAM.
que es otro de los sindicatos hermanos que dio una lucha por su reconocimiento como sindicato. Nacen sindicatos independientes como Trailmóvil, como La Corona, es decir, nacen Videoplano, las grandes huelgas de Videoplano. Todas esas huelgas que hubo en aquel entonces, compañeros, fueron el ascenso que permitió que la clase obrera se organizara de manera independiente. Lo que dio origen posteriormente en los años 80 al inicio y a finales de los 79 de las coordinadoras obreras. Es decir, este ascenso del movimiento obrero fue lo que permitió que el CINTCB lograra ser un sindicato. Porque